Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión pues vamos a ver conceptos importantes en el tiempo discreto, como son adelantos y retardos unitarios, y desde luego el teorema de la convolución del tiempo discreto en términos de la transformada Z que definimos en el video anterior. La transformada Z tiene esta suma particular y la definimos en el intervalo causal, o sea de 0 al infinito en el tiempo discreto, de 0 hasta el infinito, porque estamos acostumbrados a trabajar con señales causales siempre. Es decir, en términos de las señales, nosotros no podemos generar una señal que tenga valores antes del instante 0 del tiempo si empezamos nuestro análisis en un momento determinado. En el momento en el que empezamos nuestro análisis, en el momento en el que encendemos una máquina, esa máquina pues empieza a trabajar y consideramos que el sistema en el tiempo empieza a evolucionar desde el instante 0. Pero no puedo llegar hoy a algún lugar donde exista, no sé, una máquina X y encender esa máquina el día de ayer. O sea, no puedo enviar señales hacia el pasado. Pero lo que sí puede suceder es que la máquina estuviera encendida antes que yo llegara. Entonces, en ese caso, pues puede ser que la señal f de t tenga una evolución incluso antes de que yo comience a analizar el sistema. Entonces, por esa razón, vamos a considerar que pues el sistema puede estar operando desde antes, y pues esto nos va a llevar a una condición inicial diferente de 0, etcétera, etcétera. Entonces, pues en el caso más general, a pesar de que definimos la transformada Z para el intervalo causal, vamos a considerar la transformada Z bidireccional. Por supuesto, si nosotros comenzamos a operar con puras señales causales, esto es equivalente a la transformada derecha que habíamos definido en el video anterior. Pero cuando la tenemos de esta forma, así de menos infinito al infinito, pues es la transformada Z bidireccional. Y pues de alguna forma está completa, es el caso más general. Y también voy a obtener una función de en el dominio Z. Entonces, nuevamente, si f de t, de f de n, perdón, es causal, pues esto empieza en 0. Todo, o sea, si f de n vale 0 antes de 0, pues es intrascendente que yo le ponga aquí desde 0 o desde el menos infinito. Pero definitivamente habrá circunstancias en las cuales el análisis comienza tiempo después de la operación o la puesta en marcha de los fenómenos. Entonces, este es el caso más general. Y en términos de este caso más general, pues vamos a hacer algunas deducciones interesantes. En este caso, pues de los retardos y adelantos. Si nosotros retrasamos una señal, la desplazamos, digamos, f de n, la retrasamos en el tiempo, pues estamos pensando que hay un sistema que le provoca un retardo. Todos hemos sido testigos de cómo nos tardamos cuando vamos a algún lugar a comprar algo, por ejemplo, y hay una fila muy grande. Entonces, si estuviera vacía, pues nosotros podríamos pasar a la caja, pagar e irnos de ahí inmediatamente. Pero si hay una fila muy grande, hay muchas personas esperando, pues entonces este sistema nos va a retardar. Es decir, vamos a estar ahí un rato hasta que todos los clientes que están antes de nosotros terminen sus pagos, y luego seguimos nosotros. En ese momento que pagamos, pues ya nos podemos ir. Entonces hay sistemas que tienen retardo. Entonces vamos a pensar que hay sistemas que inducen retardos, y entonces alimentamos a un sistema con la señal original y nos entrega una señal pero retardada. Vamos a decir que la señal retardada esté retardada precisamente k muestras. Entonces aquí estamos pensando desde luego que k es un número entero pero positivo, mayor que 0. De tal manera que pues esta señal está desplazada hacia la derecha con respecto a la señal original. Bueno, entonces aquí tenemos un retardo propiamente. Este es un retardo, es una operación de retardo por k muestras.
sea, estamos retrasando la señal K muestras. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos transformar? O sea, queremos ver qué f de z le toca a esta señal, cuando nosotros sabemos que a la señal f de n sin desplazar, pues le toca f mayúscula de z. Bien, pues vamos a ver. Aquí, pues desde luego tenemos que aplicar la transformada z de esta señal desplazada, retardada. Y lo que vamos a obtener es pues sustituir directamente en la fórmula de la transformación. Y aquí tendríamos desde n igual a menos infinito hasta el infinito positivo esta señal desplazada. Ok, aquí pues no sé qué estaba pensando. Esta no es m, es una n, desde luego. Deberíamos estar en el mismo eje. Aquí está. Entonces tenemos esa señal. Y pues z a la menos n, como de costumbre. Ok, entonces pues vamos a reducir esta fórmula a esta de aquí. O sea, vamos a expresar esta expresión, valga la redundancia, en términos de esta fórmula. Tenemos que reducirla de alguna forma a esta fórmula. Entonces, pues como ya se imaginarán, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Y a esta nueva variable le vamos a llamar m. Ahora sí. Entonces, ok. Pues si hacemos ese cambio de variable, ¿qué resulta? ¿Quién es m? M es igual a n menos k. ¿Cómo se modifican tanto los límites como este exponente? Bueno, pues si despejamos n aquí en esta expresión, pues tenemos que n es igual a m más k. Y además aquí lo vamos a ver, pues aquí lo vamos a ver claro. Si nosotros reemplazamos la variable n por k, ese es nuestro objetivo, n por m, perdón, si nosotros reemplazamos la variable n original por la variable m que estamos definiendo aquí como el cambio de variable, pues ¿qué va a pasar cuando n es igual a menos infinito? Aquí lo tenemos. Si n es igual a menos infinito y al infinito le restamos una cantidad finita, k, pues sigue siendo menos infinito. Entonces aquí el resultado es que m va desde menos infinito hasta ¿dónde? Bueno, si nosotros evaluamos a n en el infinito menos una cantidad finita, pues sigue siendo un infinito. Entonces aquí seguimos yendo de menos infinito al infinito, pero aquí ya podemos hacer la sustitución. F de, aquí nos quedaría f de m por z de menos n, o sea, aquí es m más k, ¿verdad? Entonces sería menos m más k. Ok, esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Aquí tenemos pues los límites de la suma, tenemos la función f de m, la nueva variable, tendríamos aquí z a la menos m por z a la menos k, pero k es un número fijo de muestras, o sea, k es una constante, puede ser pequeña, puede ser grande, siempre son números enteros, porque los números enteros son los argumentos de estas señales del tiempo discreto, pero pues es una constante, entonces no depende del índice m. Y entonces, como seguramente ya se lo están imaginando, cuando nosotros transformamos esa señal retrasada en el tiempo discreto, pues esta parte z a la menos k es constante, no depende de m, la podemos sacar de la serie. Entonces aquí tendríamos z a la menos k, o sea, básicamente estamos factorizando, así es como se conoce, es una de las operaciones clásicas, y con números reales. Y bueno, aquí pues nos queda la serie de f de m z a la menos m, pero solo con, o sea, esta fórmula es exactamente esta, con la única diferencia del nombre del índice, pero el índice realmente no importa. Si vamos a sumar todos los términos desde menos infinito hasta infinito, el índice m va a desaparecer, igual que aquí desaparece el índice n y solo queda la variable z. Entonces esta es la transformada z de f. En otras palabras, lo que aquí resulta es z a la menos k
por f de z. Entonces, para ponerlo en un contexto como lo hemos estado manejando en estos días, que hemos estado revisando las transformadas z y la transformada de Laplace, pues tenemos un par de transformadas, y aquí tenemos el dominio del tiempo. Desde luego, este es el dominio del tiempo discreto, dominio del tiempo discreto, y de este lado tenemos el dominio z, es un dominio complejo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Si a f de n le corresponde f de z, entonces a f de n menos k le corresponde z menos k veces f de z. Ok, esto desde luego nosotros lo podríamos pensar como f de z, como z dividido entre z a la k. Y nosotros ya habíamos encontrado alguna vez una expresión parecida a esta en la transformada de Laplace, pero vamos a volver a eso más adelante. Entonces, de momento, pues vamos a escribir esto de esa forma. Desde luego, ¿qué pasa si ahora, en vez de desplazarla hacia la izquierda, o sea, hacia el futuro, en vez de retrasar la señal, ahora la adelantamos? Es decir, si ahora nosotros reemplazamos este signo menos por un más. Bueno, entonces, pues estos cálculos ya no corresponden a ese caso, y ya no es una operación de retardo. Ahora será desde luego pues un adelanto por k muestras, donde k pues es una cantidad finita en los números enteros. Entonces aquí tenemos la operación adelanto. Ya discutimos que en efecto hay un límite con la cantidad de adelantos que yo puedo hacer. Definitivamente no puedo adelantar las cosas para el día de ayer, ¿verdad? Entonces pues no puedo viajar al pasado. Desafortunadamente, afortunadamente, bueno, esa es otra cosa. Entonces aquí pues lo único que vamos a hacer es transformar esta señal. Digo, matemáticamente sí se puede, y sí se puede adelantar las cosas que están programadas para suceder al futuro. Si en vez de encender no sé, una máquina, un automóvil por ejemplo, en una semana lo podemos programar para que se encienda mañana, entonces estamos adelantando nuestro plan original. Entonces, sí se puede adelantar las cosas dentro de cierto límite de tiempo, pero adelantarlas tanto como para que sucedan hace 2 días en vez de empezar a suceder hoy, pues desafortunadamente no podemos. Entonces vamos a calcular de todas maneras la transformada z de la señal adelantada. Ok, entonces aquí tenemos la misma idea, la transformada total, o sea bidireccional, desde menos infinito al infinito, de esto, z a la menos n. Entonces, pues como ya se imaginaron, vamos a hacer otra vez un cambio de variable parecido. En esta ocasión m va a ser igual a n más k, por lo cual n es la resta, ahora es la diferencia entre m, que es el nuevo índice, menos k muestras. Sin embargo, pues la situación es muy similar. Vamos a seguir teniendo una serie en donde el índice ahora es m, pero cuando n es menos infinito, pues no importa que al menos infinito le sumemos una cantidad, o sea, un número sigue siendo menos infinito. Y lo mismo, si nosotros aquí al infinito, cuando n vale infinito, nosotros le sumamos cualquier cantidad, pues no hay problema, sigue siendo infinito. Entonces se preservan los límites, y aquí nos queda f de m, y aquí nos queda z de m menos k. O sea, aquí con este signo menos tendríamos que sustituir aquí m menos k, y desde luego pues podemos hacer operaciones con los exponentes. Y tenemos z a la menos m por z a la menos k. Bueno, aquí sería menos por menos, ahora es más, ¿cierto? Entonces ahora tiene exponente positivo.
Y lo mismo que hicimos la vez pasada, como este número, este K, este índice no depende de M, es una constante, pues lo podemos sacar de la serie. Entonces aquí tenemos la transformada Z de una señal que está adelantada en el tiempo discreto por K muestras, y pues desplazamos o sea, sacamos el Z hacia afuera de la suma. Aquí nos quedaría Z de K por esta suma. Sin embargo, esta suma la comparamos con esta de aquí y nos damos cuenta que es F de Z. Entonces, cuando tenemos una señal adelantada por K muestras, pues aquí tenemos que multiplicar por Z a la K, pero aquí el exponente es positivo. O sea, es multiplicar Z a la K veces la función original, f de n sin desplazar, f de Z, la transformada de f de n. Entonces, desde luego, estos son pares de transformadas. Ok, si nosotros hacemos que el número K sea solo 1, o sea, si en estas fórmulas K fuera igual a 1, entonces pues resulta que a f de n menos 1 está retrasada solo una muestra hacia la izquierda, o sea, está retrasada una muestra. Le correspondería Z a la menos 1 por f de Z como transformada. Y aquí hay que utilizar el signo, bueno, el símbolo de las transformadas. O sea, le corresponde Z a la menos 1. Y pues lo podemos ver así. Lo podemos expresar como 1 sobre Z por f de Z. Esa es otra forma de verlo. Y entonces le llamamos retardo unitario. Por el contrario, si nosotros desplazamos una muestra pero hacia la izquierda, o sea, hacia el futuro, hacia el pasado, perdón, o sea, adelantamos las cosas, pues aquí tenemos que multiplicar por una Z. Entonces, ¿pero quién? Pues la transformada de la señal original. Y a esto le llamamos adelanto unitario. Ok, entonces, pues podemos pensar que nosotros tenemos un sistema. Aquí vamos a imaginarnos que tenemos un sistema. Imaginemos el primer escenario, donde pues nosotros le tengamos que alimentar la señal f de n, la señal original, y el sistema me regresa la señal con un retardo. F de n es la entrada, la enésima muestra, pero aquí me tengo que esperar una muestra. Me resulta aquí de esta forma. Entonces, pues, ¿qué observamos? Que este sistema, pues, se le conoce como retardador o memoria. Es una memoria unitaria. O bloque de retardo. Retardo unitario. Entonces, si nosotros queremos hacer ese retardo, pues lo que tenemos que escribir aquí, pues es un Z a la menos 1. Entonces, si esto funciona como funciona en el caso del tiempo continuo, si a esta señal f de n le corresponde una f de z, como estamos viendo aquí en el dominio z, o sea, son pares de transformadas, f de z por z a la menos 1, o sea, nos quedaría z a la menos 1 por f de z. Pero nosotros sabemos que esta transformada le corresponde a f de n menos 1. Entonces, en efecto,
este bloque retrasa una muestra nuestra señal de entrada. Por otro lado, si nosotros tenemos ahora un bloque que cause la operación contraria, es decir, le alimentamos la señal FDN y nos regresa la señal FDN más 1, o sea, la siguiente señal, pues aquí el operador pues tiene que ser Z, y a este le vamos a llamar adelanto unitario. Solo que en general esto no es causal, ¿verdad? O sea, yo no puedo obtener la siguiente muestra en el tiempo a partir del tiempo actual. O sea, tengo que esperarme hasta que esta muestra suceda. Sería tanto como recibir mi sueldo, mi salario, correspondiente al mes de diciembre de 2020. Entonces, recibirlo ya, ahorita, aquí en junio o en julio. Si todavía no he trabajado ese mes, de hecho no sabemos si vamos a vivir, entonces, pues, ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder irme al futuro y decir, como en el futuro sí voy a trabajar toda esa cantidad de tiempo, entonces sí páguenme de una vez, ¿no? Entonces, esto no es causal, ¿no? Sería como viajar al futuro. Entonces, sin embargo, aquí, pues sí podemos esperarnos, ¿no? Aquí, tal vez no cobré esta quincena, me espero y a la siguiente me pagan lo que me debían, ¿no? Eso sí se puede hacer. Entonces eso es común, pues, ¿no? Entonces este bloque es un adelanto unitario, mientras que este es un retardo unitario, y como está guardando una muestra, la guarda aquí durante un periodo, pues por eso se le llama memoria también, memoria unitaria. Entonces estos son unos bloques muy importantes de retardos y desplazamientos, o sea, en el tiempo discreto. Bien, ahora pues vamos a pasar al teorema de la convolución. Esto es completamente análogo, pero bueno, sí es cierto, antes de pasar a eso, esto es completamente análogo a lo que pasa en el tiempo continuo, ¿cierto? O sea, aquí si nosotros tenemos, en vez de tener z a la menos 1, pues tenemos s a la menos 1, o sea 1 sobre s. Lo que está pasando es que pues tenemos un integrador. De tal manera que si aquí alimentamos la señal x de t, en este caso el tiempo continuo, la salida va a ser la integral de esa señal. Y si nosotros tenemos, desde luego, ahora nuestro operador S, pues se llama derivador. Entonces aquí pues pondríamos la señal x de t y aquí resultaría la derivada de x de t respecto al tiempo. Solo que esta operación tampoco es causal. ¿Por qué razón? Bueno, el límite cuando delta t tiende a 0 de x de t más delta t menos x de t sobre delta t es lo que conocemos como derivada. Sin embargo, si este es el tiempo actual, o sea el presente, pues resulta que por pequeño que sea, o sea, esto, x de t más delta t, es el futuro. Y el futuro, pues no ha pasado, ¿verdad? O sea, yo no puedo medir un fenómeno en el futuro. El futuro aún no ha pasado. Entonces, todavía no existe este valor x de t más delta t. Entonces, por esa razón, estos sistemas de aquí son, o sea, no son causales. No obedecen la relación, o sea, la ley de la causa-efecto, que para que observemos un efecto debe haber primero una causa. Aquí en realidad, pues observaríamos, ¿verdad?, el efecto, la derivada,
o la señal desplazada hacia adelante, pero aún no ha sucedido el valor que me permite hacer este cálculo. Entonces, pues es un sistema que está anticipando las cosas, está midiendo el futuro. Bueno, eso no se puede en la física. Entonces no son físicamente realizables los adelantos y los derivadores, pero los bloques de retardo y los integradores sí son causales. Estas sí son operaciones causales. Ok, entonces pues ya vimos cómo es análogo el retardo al integrador y cómo es análogo el adelanto al derivador. De hecho, aquí vemos un adelanto pero en el tiempo continuo. O sea, t más delta t pues es un adelanto en el tiempo continuo. Entonces vamos a poner esa nota por aquí. Vamos a decir que el adelanto y el integrador desde luego en el tiempo continuo es análogo al retardo unitario en el tiempo discreto. El derivador es análogo al adelanto en el tiempo discreto unitario. El adelanto unitario en el tiempo discreto. Entonces, de hecho, pues hasta sus bloques se parecen, ¿verdad? Esta en realidad es S a la menos 1, o esta de aquí es 1 sobre Z, si así lo queremos ver. Entonces, ok. Bueno, ya que hablamos de los retardos y los adelantos, que son muy importantes, sobre todo en procesamiento digital de señales y en control de sistemas del tiempo discreto, pues vamos a hablar ahora del teorema de la convolución. Y para hablar de este teorema vamos a asumir que no solo existe la transformada de f de n y que es f de z. Vamos a asumir que también existe la transformada z de otra señal, digamos la señal g de n. La señal g del tiempo discreto pues tiene igual una transformada z, que es esta serie, igualita. Desde menos infinito hasta el infinito, de g de n, z a la menos n, y esto es lo que conocemos como g de z. Entonces ahora pues vamos a recordar cuál es la convolución entre dos señales. Pues aquí podríamos pensar la convolución entre f y g del tiempo discreto, pues tiene esta fórmula, es una suma desde m igual a menos infinito hasta el infinito de f de m por g de n menos m, y ya, esta es la convolución en el tiempo discreto. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer pues es transformar esa convolución. Entonces vamos a transformar la convolución entre f y g, donde pues esta es la convolución, así que pues sacamos nuestra suma de la transformada z desde n igual a menos infinito hasta el infinito, y aquí pues vamos a poner, digamos en este caso primero z a la menos n, y luego la función que tendríamos que poner aquí, que es toda esta otra serie, desde m igual a menos infinito hasta el infinito. Entonces aquí tendríamos f de m por g de n menos m. Ok, como esta z depende, o sea su índice depende de n, pero no de m, pues nosotros podemos distribuirla hacia dentro de esta suma. Sería la propiedad de distributividad de las multiplicaciones, los números reales o complejos. En los dos se vale, z es compleja. F en general y g pues también son de los reales a los de los enteros a los complejos. Entonces no hay problema, eso se vale. Aquí pues entonces nos queda la serie de esta forma. O sea, nos queda una doble serie, cada una respecto a su índice, en este caso m y n. Y pues tenemos fm aquí
y aquí pues tenemos g de n menos m por z a la menos n. Entonces nuevamente vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamarle k a n menos m. Entonces tenemos el cambio de variable donde k es igual a la diferencia entre n y m, pero aquí nuevamente queremos eliminar la variable n y expresarla en términos de una nueva variable llamada m, por lo cual al despejar pues nos queda que n es igual a k más m. Ok, entonces vamos a operar sobre la suma más externa y sobre esta de aquí, este exponente de la z. Entonces pues vamos a hacer eso. Aquí seguimos calculando la transformada de la convolución, y entonces pues observamos la primera suma. Si sustituimos a n por m, aquí aquí vemos la relación que guardan entre ellas, es decir, bueno, más bien aquí queremos reemplazar acá, esta es la nueva variable, ¿cierto? Esta es la que queremos reemplazar. Entonces esta serie va a recorrer sobre k. Entonces si queremos recorrer sobre k, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando n sea menos infinito, pues si le restamos un número finito, el número m, lo que valga, pues sigue siendo menos infinito, es decir, n y k tienen el mismo signo. Por lo tanto, aquí en los infinitos no hay problema, queda sin alterarse los límites. En la segunda serie pues no hemos cambiado las cosas. Aquí es m desde menos infinito hasta el infinito. Esto no, en particular pues no, como que no me gustó como salió. Bueno, m desde menos infinito hasta el infinito, f de m. Aquí pues reemplazamos la nueva variable g de k por z a la menos n, pero n es k más m ahora, entonces aquí tenemos k más m. Y entonces pues podemos separar y podemos retirar dentro de las sumas lo que no corresponde al índice, es decir, por ejemplo esta g la podemos mover de la suma interna, ya no la podemos mover fuera de la suma externa porque depende de k, pero sí podemos hacer este desplazamiento, bueno, esa extracción pues, y aquí nos quedaría k igual a de menos infinito al infinito, g de k por pues toda la serie que tenemos aquí, la serie de m igual a menos infinito hasta el infinito, y aquí pues nos quedaría f de m, y desde luego pues aquí tendríamos que separar. Aquí pues tendríamos z a la menos m por z a la menos k, pero z a la menos k puede salir de la suma interna y la ponemos aquí afuera, la factorizamos sin problema. Entonces tenemos esta situación, pero desde luego, ¿quién es esta expresión? Pues la transformada z. Esta es la transformada z de f, este es f de z. Entonces, pues, si proseguimos con nuestro desarrollo, pues aquí nos queda la transformada, o sea, z de f, y si nos damos cuenta aquí, f de z no depende de k, de hecho, pues ya es otra entidad, ya ni siquiera es una función discreta, pero la podemos mover afuera de la suma, entonces nos queda f de z por lo que resta, bueno, los términos restantes de esta suma, más externa de k desde menos infinito hasta el infinito, de g de k por z a la menos k. Entonces pues aquí estamos viendo que nuevamente, ¿quién es esta de aquí? Pues g de z, aquí la tenemos. Entonces pues ya con esto nos damos cuenta que la transformada z de una convolución vuelve a ser el producto de las transformadas individuales de cada señal particular. Entonces aquí tendríamos f de z por g de z. Así que hacer una convolución en el tiempo discreto, digamos f por g, f convolución con g, pues es la multiplicación de las transformadas de cada señal por separado.
Y desde luego es más fácil multiplicar dos funciones que hacer una convolución entre dos funciones que son las señales. Entonces se sigue respetando el teorema de la convolución. Desde luego, todo esto tiene implicaciones directas para su uso en el análisis no solo de señales, sino de sistemas, como se llama esta serie. Entonces, pues nosotros ya hemos demostrado en videos anteriores que la salida de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo discreto también se calcula pues por medio de una convolución. Es decir, que si tenemos aquí nuestro sistema LTI del tiempo discreto, es un sistema LTI del tiempo discreto, aquí pues tenemos la entrada x de n, tenemos su función de respuesta al impulso unitario discreto, que es h de n, y la salida, si la denotamos por y de n, no es otra cosa sino la convolución entre x y h. Entonces aquí tendríamos esa convolución, efectivamente, desde m al menos infinito hasta el infinito de x de m por h de n menos m. Se van a sumar todos los términos de menos infinito al infinito sobre m, desaparece la variable m y lo único que sucede es que sobrevive la variable n. Y es una función de n. Ok, entonces esto ya lo habíamos demostrado, al menos para un sistema muy simple en un video anterior, donde vimos algunas propiedades de las señales en tiempo discreto. Y bueno, esto pues lo podemos hacer así, pero pues para esto, para aplicar este teorema, pues necesitaríamos saber quién es x y quién es h. Sin embargo, si conociéramos esos datos, pues nosotros podemos cambiar la representación del sistema del tiempo discreto a la variable z. Si nosotros nos pasamos por acá por el medio de la transformada z, pues aquí a la entrada tendríamos x mayúscula de z, aquí tendríamos h de z, y entonces y de z no sería otra cosa sino h de z por x de z, porque estamos transformando esta convolución de x con h, la estamos transformando por medio de la transformada z, donde se obedece pues el teorema de la convolución. Entonces aquí tendríamos igual nuestro sistema LTI del tiempo discreto, pero en el dominio z. Y desde luego, pues h de z es igual a la salida y de z sobre la entrada x de z, y esto se le llama función de transferencia. Es una función de transferencia, h de z. Entonces, esta es una respuesta al impulso. Desde luego, aquí sucede lo mismo, ¿verdad? O sea, la función de transferencia para un sistema de tiempo discreto es lo mismo que la transformada z de la respuesta al impulso. Del sistema. Entonces es un concepto importante. No obstante, pues es más fácil deducir una función de transferencia a partir de una ecuación en diferencias. O sea, sucede lo mismo, ¿no? En términos de la transformada de Laplace para sistemas continuos, pues es más fácil deducir la función de transferencia a partir de la ecuación diferencial que deducir la función de transferencia a partir de el teorema de o sea, a partir del método de variación de parámetros de resolver la ecuación diferencial. Entonces aquí nosotros podemos, sin lugar a dudas,
resolver esto, o sea, obtener h de z de una forma más directa que obtener h de n. Entonces, para ilustrarlo, pues vamos a hablar de un sistema que hemos estado, o sea, del cual hablamos en una de las clases anteriores también, que es el circuito serie RC. Entonces, pues vamos a imaginarnos que en efecto tenemos nuestro circuito RC serie. Aquí más o menos algún voltaje en el tiempo continuo, desde luego, pero ahorita pues lo vamos a discretizar utilizando análogos de diferencias finitas para recordar cómo se hace todo ese proceso. Me parece que también en un video anterior logramos, o sea, bueno, ya calculamos cuál era la función de transferencia de este sistema entre el voltaje de entrada y el voltaje en el capacitor. Si nosotros recordamos, pues h de s, o sea, en el tiempo continuo, aquí nos quedó 1 sobre RCS más 1. Entonces, esta es la función de transferencia, pero en el tiempo continuo. Ahora, en un video anterior, pues a partir de la ecuación que tenemos aquí, de la ecuación diferencial de este sistema, que es esta de aquí, nosotros le aplicamos análogos del tiempo discreto. Y entonces transformamos esta ecuación en algo parecido, pero usando análogos. RC por BC, digamos que utilizamos el análogo de primer orden, o sea, que va hacia adelante, diferencias finitas hacia adelante. Entonces aquí nos quedaría BC de n más 1 sobre BC de n, bueno, menos BC de n sobre el delta t, el periodo de muestreo. Aquí el análogo de BC del t pues sería BC pero de n, y el análogo de E de t sería E pero de n. O sea, estamos tomando las muestras de las señales y pues en algún lugar conservamos la información acerca del periodo de muestreo delta t. Ok, entonces pues podemos aquí despejar algunas cosas, y la forma de despejar esto generalmente pues es en términos de dejar la muestra de máximo desplazamiento, o sea, del máximo adelanto, en función de todo lo demás. Entonces, pues aquí podemos rápidamente ver que tendríamos BC de n más 1 menos BC de n, y todo esto sería igual a delta t sobre RC de E de n menos BC de n. Y luego ya nada más despejamos aquí esta BC de n, de tal manera que nos queda BC de n más 1. Y del otro lado pues nos va a quedar así, ¿no? Delta t sobre RC de la entrada menos la salida, en este caso. Todo esto pues más la salida. Así pasamos hacia allá, sumando. Entonces, pues tenemos esta ecuación en diferencias, que se supone que es el análogo a esta ecuación diferencial del tiempo continuo, solo que está en el tiempo discreto. Entonces, pero representa la dinámica del circuito RC, que pues es un sistema del tiempo continuo intrínsecamente. Es decir, no existen capacitores discretos, ni resistores discretos, ni voltajes como tal discretos. Son términos físicos, son continuos, suceden en el continuo del tiempo. Entonces, sin embargo, aquí nosotros podemos tener esta expresión para analizarla en el tiempo discreto en una computadora digital, o para hacer alguna simulación de este circuito precisamente en un equipo de cómputo. Bueno, ok, entonces tenemos esta ecuación. La voy a, ya vimos de dónde salió. La voy a copiar aquí arriba, porque vamos a hacer una deducción a través de ella. La requerimos para el cálculo de una función de transferencia. Y entonces esta representa
a nuestro circuito RC en el tiempo discreto. Desde luego, pues le aplicamos la transformada Z. Entonces, pues asumimos que existe la transformada Z de BCDN y la llamamos BC de Z. Lo mismo asumimos que existe la transformada Z de la señal EDN y la llamamos E de Z. Entonces, esta es la entrada del sistema y desde luego esta representa la salida. Y entonces aplicamos la transformada Z de ambos lados, pero hay que recordar que la transformada Z también es una operación lineal. Entonces, sin embargo, pues para ser claro en esta ocasión, pues vamos a hacer todos estos cálculos, ¿no? O sea, tendríamos que aplicar la transformada Z del lado izquierdo, pues entonces aquí me queda BC de n más 1, o Z a la menos n, y aquí tendríamos que aplicar la transformada Z de todo el lado derecho de la ecuación. O sea, delta t sobre RC, estas cosas son constantes, por E de n menos BC de n más BC de n, todo esto por Z a la menos n. Esa sería la transformada Z que tenemos que encontrar. Pero aquí luego, pues concluimos que esta es la transformada Z de BC de n más 1. Y de este lado, pues podemos aplicar propiedades algebraicas. Por ejemplo, distribuimos esta Z a la menos n y nos queda todo aquí, todo este término está dentro de la suma. Vamos a poner aquí, en vez de vamos a poner paréntesis cuadrados, pues porque sí. Y ahorita aquí delta t sobre RC por E a la n, Z a la menos n, menos delta t sobre RC BC de n por Z a la menos n, más BC de n por Z a la menos n. Ok, entonces, pues como son sumas, pues las podemos separar. Y aquí nos queda la misma serie. Esto no se hace así, o sea, ahorita lo estoy haciendo de esta forma para que sea más claro, pero en general no se hace así, o sea, es muy fácil. Estoy seguro que pues la inmensa mayoría de ustedes ya vio desde aquí cuál iba a ser el resultado. Pero bueno, vamos a hacerlo así para ser explícitos. Entonces lo único que estoy haciendo es separar, o sea, la suma de sumas pues es la suma de cada término. Sucede lo mismo que con las integrales. Entonces, pues aquí tenemos todos estos términos que surgieron. Y reconocemos cada uno de ellos. Primero que nada, pues aquí podemos sacar este término. Lo sacamos de la suma porque es una constante. Y entonces nos queda delta t sobre RC de pues lo que tenemos aquí. Pero esto que tenemos aquí desde luego es la transformada Z de E a la N. Aquí volvemos a sacar esto y si nos damos cuenta pues nos va a quedar algo como esto, o sea, lo podríamos haber escrito así: 1 para factorizar esta serie menos delta t sobre RC, pero pues cuando yo saco esta constante de aquí, de esta suma de en medio, de estas tres, pues queda esta suma multiplicada por delta t sobre RC, por eso la estamos factorizando aquí. Ok,
Y entonces reconocemos que esta expresión de aquí es la transformada z de la entrada y esta expresión de aquí es la transformada z de la salida. Entonces, por otro lado, si aplicamos esta propiedad de adelanto, aquí, el adelanto unitario, pues nos damos cuenta que nos va a quedar z veces bc de z, porque estamos calculando la transformada z de la señal bc, pero pues adelantada en el tiempo, una muestra. Entonces, en otras palabras, pues lo que aquí nos va a resultar de todo este lado es z, aquí lo tenemos, z pero a la 1, o sea solo z por bc de z. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo, mientras que del lado derecho ya reconocimos varios términos. Del lado derecho, aquí tenemos delta t sobre rc de la transformada z de e a la n, o sea e de z, más 1 menos delta t sobre rc de la transformada z de bc de n, o sea bc de z. Ok, y entonces con esto sí podemos despejar salida entre entrada para obtener una función de transferencia. Entonces voy a quitar pues estos cálculos que tuvimos que realizar en esta ocasión, pero como les digo, esto solo es esta primera vez. En general pues esto no se hace así. Entonces es más simple, ¿no? Desde aquí nosotros ya lo podíamos haber visto. Esto iba a ser z por bc de z. Aquí vamos a tener delta t sobre rc por e de z menos bc de z. Directamente lo podíamos haber visto, más bc de z. Pero tuvimos que pasar por este proceso una vez. Si nosotros rearreglamos esta ecuación, nos queda esta de aquí abajo. Entonces pues no hay problema. Y con eso pues vamos a dividir salida entre entrada y todo eso. Así que pues vamos a coleccionar todos los términos de algún lado. Por ejemplo, vamos a pasar este término hacia el miembro del lado izquierdo y pasa restando. Si pasa restando, lo único que va a pasar es que este exponente se invierte, ¿verdad? Aquí este signo, ese factor se invierte su signo. Aquí nos quedaría más delta t sobre rc menos 1, o sea, se invierte el orden, también por bc de z, igual a delta t sobre rc por e de z. Ok, entonces factorizamos una vez más y aquí tendríamos z más delta t sobre rc menos 1, todo esto por bc de z, que es la salida, y esto es igual a delta t sobre rc de e de z, que es la entrada. Entonces vamos a dividir salida entre entrada, pero en el dominio z. Eso es lo que nos va a dar la función de transferencia h de z. Entonces, una vez más, esta es la salida del sistema y ya está en el dominio z, y esta es la entrada. Entonces, pues lo que obtenemos está claro, o sea, bc de z sobre e de z es h de z. Y entonces pues ya nada más despejamos, es decir, tenemos que pasar para acá, este término se queda ahí y queda dividido entre este factor de aquí. Entonces podríamos ponerlo así, delta t sobre rc entre pues todo esto, z más delta t sobre rc menos 1. Y esta es la transformada, esta es la función de transferencia de ese sistema por haber utilizado análogos de primer orden, de diferencias hacia adelante. Por supuesto, si hubiéramos utilizado un análogo en diferencias hacia atrás para la primera derivada, pues el resultado iba a cambiar, y desde luego si hubiéramos utilizado el análogo en diferencias centrales hubiera quedado otra, no exactamente esta, pero vamos a compararla, ¿no? O sea, por un lado, si yo tengo este sistema en el tiempo discreto y lo tengo en el tiempo continuo,
pues desde luego la expresión cambia. Ya habíamos visto que el circuito RC para el tiempo continuo, o sea, si este es el circuito RC serie en su dominio original, que es el tiempo continuo, aquí tendríamos CDT y aquí BCDT, pues sale 1 sobre RCS más 1, esta es su función de transferencia. Se supone que es una R. Entonces RC más 1, esta es la función de transferencia. Esto es simple, pero aquí en este caso, cuando nos pasamos al tiempo discreto, pues nos resultó esta función de transferencia. Entonces tendríamos aquí delta t sobre RC sobre, pues todo esto que vemos aquí, z más delta t sobre RC menos 1. Ya no se parece mucho que digamos, solo en el hecho de que los polinomios del denominador son de primer grado y el polinomio del numerador pues es una constante, pero fuera de eso ya no se parece mucho. Este sería el circuito RC serie, es un modelo del circuito RC serie, pero en tiempo discreto. Este es en tiempo continuo y este es en tiempo discreto. Ok, sin embargo, pues se pueden obtener funciones de transferencia y muchos de las propiedades de las transformadas de Laplace y de las transformadas Z son análogas. O sea, son realmente parecidas y a veces podríamos decir que incluso son iguales en términos de propiedades, por supuesto. En términos de transformadas, en particular, pues ya vemos que no se parecen tanto después de todo. Entonces, bueno, espero que este video haya sido ilustrativo. Vimos temas importantes como el teorema de la convolución y ya tenemos esta expresión del teorema de la convolución para el tiempo discreto también. Ya lo habíamos visto para el tiempo continuo, y esto de la convolución en tiempo discreto y la convolución en el tiempo continuo en términos de sus transformadas, pues nos va a ayudar a definir diagramas de bloques y con ello álgebra de bloques, que es lo que vamos a estar haciendo en un video subsecuente a este. Y pues vamos a seguir presentando la filosofía de trabajo con estas transformadas. Ok, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Si este video les gustó, les ha sido de ayuda, pues no se olviden dejar un like, y si aún no lo han hecho, suscribirse para tener más notificaciones de los nuevos videos. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.